En los dos capítulos anteriores hemos visto qué eran las enzimas, un poco su utilización actual en la industria y cómo se pueden obtener, y ahora nos toca ver la perspectiva práctica, el cómo podemos utilizarlas, bien sean endógenas o exógenas, nos centraremos principalmente en estas segundas, para conseguir lo que queramos desde el punto de vista tanto organoléptico, nutricional, práctico o incluso de eficiencia. En esta primera parte del capítulo 3 nos centraremos en las cualidades organolépticas y en cómo utilizar las enzimas para jugar con ellas. Tomaremos 4 enfoques de la transparencia, ¿vale? Cómo podemos mejorarla gracias al uso de enzimas, que muchas veces la transparencia va a ir relacionada también con la retención de espuma, ¿vale? Veremos en segunda parte, en una segunda instancia, el cuerpo, cómo podemos jugar a bajarlo o qué enzimas se van a encargar de ello, ¿vale? Cómo evitar oxidaciones, una tercera parte, y finalmente veremos la biotransformación del lúpulo y cómo trabaja para aumentar la cantidad de aromas, ya no solo en el sentido de biotransformación, sino también en metabolismo de las levaduras que nos pueden dejar multitud de componentes aromáticos. En el capítulo anterior hemos hecho una revisión de la acción de las enzimas en el proceso cervecero y la dependencia de este en ellas. Como decíamos en la introducción, la elaboración de cerveza es un proceso necesariamente ligado a ellas. También hemos visto que cada una de las enzimas lleva a cabo una acción particular y por tanto son altamente específicas. Es por ello que el compendio de todas ellas y su acción en diferentes estadios de la transformación de la cebada en cerveza nos puede permitir disfrutar de este producto final. Cada una de ellas tiene la capacidad de llevar a cabo una acción y según las condiciones de trabajo, es decir, pH, temperatura y demás, obtendremos de ella diferente rendimiento, pudiendo así obtener diferentes características en el producto. Es por ello que elaborando cerveza podemos conseguir diferentes rangos de cuerpo, retención de espuma, atenuación, transparencia, oxidación, etc. Las enzimas son un montón de herramientas que nos van a permitir elaborar la cerveza que queremos. Es por ello que se ha realizado mucha investigación y desarrollado en la industria de las enzimas para permitir que los cerveceros consigan lo que buscan. Algunas de estas herramientas, que son las enzimas de la cebada y las levaduras, pueden no tener el rendimiento necesario para conseguir ciertas características que buscamos en el mosto o sencillamente no ser producidas por los ingredientes básicos. Actualmente se ha desarrollado fuertemente la industria enzimática. Lo podéis ver en el anexo 1, vais a ver un montón de proveedores de enzimas que podéis utilizar para la cerveza. Y esta nos ha traído un nuevo conjunto de herramientas con las que se abren unas nuevas posibilidades para la elaboración de cerveza. Las enzimas comerciales se centran su aplicación en diferentes áreas, en el control de la atenuación, en la mejora de la filtración y en la eficiencia energética del macerado. Antes de empezar con lo que va a ser el core del tema, me gustaría destacar algo que debemos de tener muy en cuenta. Y es que la acción de ciertas enzimas puede tener efectos en más de un aspecto de la cerveza, aunque ellas sean muy específicas. Es decir, por ejemplo, si fomentamos la hidrólisis de los betaglucanos, vamos a facilitar el filtrado, aumentaremos la transparencia y el potencial de azúcares, pero también hay que pensar que puede disminuir el cuerpo y la textura en boca. O, por ejemplo, si queremos aumentar la transparencia mediante el uso de proteasas y cargarnos los complejos, las proteínas para que no se formen los complejos proteína-polifenol, también puede que afectemos a la retención de espuma y no solo a la transparencia. Es por ello que en las diferentes secciones de este capítulo pueden ser nombradas las mismas enzimas y deberemos de tener claro en qué otras características de la cerveza pueden afectar cuando vayamos a utilizarlas. En este capítulo veremos cómo hacer uso de ellas y trabajar las características organolépticas o nutricionales, el facilitar el proceso o ayudarnos con el proceso y mejorar la eficiencia y el rendimiento. Como ya hemos visto, las proteínas son un componente clave en la espuma, en la sensación en boca, la transparencia y la nutrición de las levaduras, y dependiendo de su tipología y características físico-químicas del mosto, pueden afectar a diferentes aspectos. En primer lugar, vamos a ver las cualidades organolépticas respecto a la transparencia. Existen diferentes posibles causas de la turbidez en la cerveza.
Una de ellas es la proteína, ¿vale? Esta juega un papel clave en la estabilización coloidal de la cerveza, ya que puede interactuar con los polifenoles de la malta y el lúpulo, produciendo turbidez en la cerveza final, cosa que ya hemos visto en las diapositivas anteriores. Otra posible causa es una alta cantidad de carbohidratos de alto peso molecular, bien sean almidones, betaglucanos o pentosanos, o una baja floculación de las levaduras. Son estos tres puntos los que vamos a ver en las próximas diapositivas respecto a la transparencia. Una forma de evitar la turbidez por las levaduras y proteínas es con otra proteína estructural, no enzima. La nombro porque es también una proteína, pero no me voy a centrar en ella, ¿vale? Es el colágeno. Se extrae del tejido conectivo de animales y de la vejiga natatoria de algunos peces. Y la cuestión es que el colágeno es una proteína polimérica que forma cadenas y redes, ¿vale? Tiene una carga negativa y por tanto interactúa con todas las cosas en el mosto que tengan cargas negativas. Se une a ello y bien pueden ser membranas de levaduras o diferentes tipos de proteínas. Se une a ellas, ¿vale? Y estas redes de colágeno, al ir uniéndose a proteínas y levaduras, van creciendo rápidamente, ganan mucho tamaño y comienzan a precipitar arrastrando todo ello a lo que se han unido hacia el fondo y ayudando a mejorar sustancialmente la transparencia de la cerveza. Como he dicho, no son enzimas, así que nos adentraremos más en el mecanismo, dado que no lo son, y por tanto no es objetivo del tema. Si bien conviene tenerla ahí en el bolsillo por si en algún momento pudiéramos requerir de su acción. Una opción alternativa a la que veíamos con el colágeno, que se encarga de precipitar esas posibles proteínas que pudieran interactuar con los polifenoles o con las levaduras, en vez de precipitar estas proteínas, lo que podríamos hacer es romperlas. Para ello, serán las proteasas de las enzimas las que nos ayudarán a conseguirlo. Las proteasas de la malta tienen un óptimo de temperatura en torno a los 52 grados y durante el macerado apenas un 30-40% de la proteína se solubiliza, aunque principalmente esta se degrada en realidad durante el malteado. Bien, el balance con la cantidad de proteína que degradamos es fundamental para conseguir la transparencia sin degradar la espuma. Existe una gran cantidad de proteasas comerciales que nos pueden ayudar a aumentar la transparencia de nuestra cerveza y las proteasas son una amplia familia de enzimas encargados de romper estas proteínas, así que cada tipo de proteasa va a trabajar de una forma diferente. Como bien sabemos, cada enzima es muy específica. Así pues, como hemos dicho, trabajarán cada una únicamente sobre cierto tipo de sustratos o sobre ciertas características de otras proteínas. Y esto es importante tenerlo claro para evitar ciertos efectos secundarios a la hora de mejorar la transparencia con el uso de proteasas exógenas. Existen dos tipos, una es la papaína y la cuestión es que esta deriva de una planta que es la papaya, que el nombre latino es Carica papaya, y la cuestión es que es un conjunto de enzimas proteolíticas con diferentes actividades, es un cóctel, así que en realidad se van a trabajar las enzimas de muchas maneras. Y además se utiliza incluso para ablandar la carne en la industria alimentaria. La papaína, la cuestión es que al ser un blend de enzimas rompe diferentes tipos de estructuras proteicas y así evita la formación de estos complejos con los polifenoles. Pero claro, afecta a tantas proteínas que también acaba afectando a las de la espuma. Así pues, tiene el gran hándicap que es el uso derivado de tantas acciones diferentes y al final nos cargamos más proteínas de las que quisiéramos. Y la cuestión es que no tiene especificidad. Otro tipo de enzimas que se pueden utilizar para este fin son las prolilendopeptidasas. La cuestión es que las proteínas y péptidos de alto peso molecular encargados de la retención de espuma tienen una característica y es que son pobres en un aminoácido llamado prolina, o al menos no son ricos en ella, mientras que otras de alto peso molecular que interactúan con los polifenoles son muy ricos en ella. Una de estas es la ordeína, que es la proteína que causa la intolerancia al gluten, pero que deriva de la cebada, por eso lo de ordeína. Esta es muy rica en prolina, de hecho la ordeína C tiene 95 de los 347 aminoácidos son prolina, para que os hagáis una idea del porcentaje, un 27%. Y entonces ahora lo que tenemos es una diferencia entre las proteínas que afectan a la turbidez
y las que afectan a la espuma. De forma que las que afectan a la turbidez son ricas en prolinas, las que afectan a la espuma no. Mediante el uso entonces de la prolidendopeptidasa conseguiremos disminuir la turbidez al romper toda esta serie de proteínas ricas en prolinas, pero no afectar a las proteínas de la espuma y por tanto poder conseguir que ésta no se pierda al cargarnos estas proteínas. El uso de algunas variedades comerciales de esta enzima no afecta al sabor, cuerpo, sensación en boca del producto, únicamente a la transparencia y a su contenido en gluten. Los carbohidratos de alto peso molecular también pueden dar turbidez a la cerveza, gran medida debido a almidones no terminados de degradar, betaglucanos o pentosanos. El uso de enzimas desramificantes del almidón, como la pullulanasa, la alfa-amilasa o la beta-glucosanasa y las pentosanasas, nos podrían ayudar con estos tipos de turbidez, tanto para el almidón como para las hemicelulasas. El cuerpo de la cerveza puede ser afectado tanto por carbohidratos como por proteínas, y por lo tanto las enzimas encargadas de metabolizar estos compuestos serán nuestras herramientas para controlar el cuerpo final de la cerveza. El cuerpo dependerá del extracto que obtengamos del mosto y por tanto de la cantidad y tipología de los carbohidratos, proteínas y otros péptidos más sencillos que consigamos extraer de la malta, pero también de la capacidad de las levaduras de metabolizarlos. Comenzaremos primero con el extracto del mosto y su composición. Un buen extracto depende en primera instancia del malteado y una buena transformación de la cebada en malta. Una malta bien transformada habrá activado sus enzimas, comenzado la degradación de proteínas, almidón y hemicelulosas, avanzando parte del proceso que continuará después en el macerado. Además, la temperatura del tostado que haya sufrido la malta afectará más o menos a sus enzimas, permitiendo o inhibiendo su posterior acción durante el macerado. Así pues, las maltas base tienen una mayor actividad enzimática que maltas más tostadas y un mayor porcentaje de estas nos permitirá obtener mayor concentración de enzimas en el mosto para degradar. En mayor medida carbohidratos y proteínas, consiguiendo así un cuerpo más ligero. De esta forma, durante el malteado y formulación de la receta, afectaremos también al cuerpo, únicamente mediante el uso de las maltas bien transformadas y con una mayor cantidad de enzimas activos posibles. Es decir, utilizando una mayor cantidad de malta Pilsen, malta poco tostada en la que las enzimas se han conservado bien, podremos conseguir un mosto con una mayor cantidad de azúcares y proteínas. Dado que el malteado no es una práctica habitual del cervecero, no haremos mayor hincapié en este apartado. Pero la cuestión importante es que con las enzimas obtenidas durante el malteado, ahora podremos hacer uso de ellas para descomponer esas proteínas y carbohidratos en almidones, betaglucanos, pentosanasas y aminoácidos para las levaduras. Como hemos visto en el capítulo, en el apartado anterior, la acción de las diferentes proteasas afectará a la cantidad de proteínas y péptidos de alto peso molecular del mosto. Al degradarlos con proteasas podemos reducir la turbidez, mejorar la transparencia, pero el hándicap es que también disminuyen el cuerpo de la cerveza. Recordemos el caso en el que hablábamos de la papaína. Ese combo de proteínas no discierne entre diferentes tipos de proteínas, así que se lo cargan todo y con ello pues estamos disminuyendo la cantidad de moléculas con alto peso molecular que al fin y al cabo nos van a dar cremosidad en boca, es decir, cuerpo y sensación. Así que cuidado con la papaína y proteasas no específicas. Aquí la clave está en la prolidendopeptidasa, la cual nos permitirá, como decíamos en el apartado de transparencia hace un par de diapositivas, jugar con la transparencia sin afectar espuma, cuerpo o sabor. Así que ahí tenéis una herramienta más y sabéis cómo utilizarla. Los betaglucanos actúan sobre la textura y la sensación en boca, incrementando el cuerpo de la cerveza. También pueden disminuir la cantidad de extracto primitivo que podemos sacar de la malta, es decir, la cantidad de azúcares y proteínas. Pueden aumentar la viscosidad y la filtración del mosto puede verse afectada también de la cerveza final.
Son carbohidratos no amiláceos y son los más abundantes detrás del almidón. Difieren de este en que contienen enlaces beta 1,3 en vez de enlaces 1,4 o 1,6. La tarea de romper estos enlaces recae sobre la familia de enzimas llamada betaglucanasas. Parte de los betaglucanos se encuentran unidos a proteínas de la pared del endospermo, de forma que la ruptura de esta por las proteasas es necesaria para que los betaglucanos puedan ser solubilizados y degradados, obteniendo así un mayor extracto y potencial fermentable. Gran parte de la acción de las betaglucanasas se da durante el malteado, pero durante el macerado aún queda parte de la pared del endospermo sin degradar, cuestión que se incrementa si se utilizan adjuntos, como veíamos en el tema anterior. El problema es que la temperatura óptima de estas enzimas suele estar por debajo de la de las proteasas y amilasas y se inactivan a las temperaturas en las que se produce un macerado normal. Por tanto, durante el macerado no están activas y es por ello que la actividad beta-glucanasa puede ser reforzada por la adición de beta-glucanasa exógena, generalmente de origen fúngico. De esta forma podemos aumentar el extracto, disminuir la viscosidad del mosto, aumentando así también su filtrabilidad y la de la cerveza final. Organolépticamente, dependiendo de si buscamos un mosto con diferentes niveles de extracto, potencial alcohólico, sequedad o cuerpo, podemos hacer uso de esta familia de enzimas o no. Otra opción no enzimática es utilizar maltas con bajo contenido en betaglucanos. Y además, los betaglucanos y el almidón existen otros polisacáridos complejos que pueden dar lugar a problemas de filtrado, como son los pentosanos, otro tipo de hemicelulosas allegadas a los betaglucanos, que pueden ser más abundantes que estos en el trigo, por ejemplo. Están compuestos principalmente de silosa y arabinosa, y también la descomposición de estos puede conseguirse añadiendo enzimas de una familia que se llaman pentosanasas, como por ejemplo la silanasa, las cuales son más recomendadas que las betaglucanasas en el caso de que se use trigo, porque como decíamos, estas son más abundantes que los betaglucanos en el trigo. De hecho, algunos productos comerciales son una mezcla de estos dos tipos de enzimas, betaglucanasas y pentosanasas, generalmente la silanasa, como decíamos, con el fin de actuar bien sobre ambos componentes de la hemicelulosa. El almidón es la fuente de azúcares fermentables que aportarán alcohol a la cerveza y no fermentables, es decir, no lo suficientemente degradados, que aportarán cuerpo y sensación en boca. El grado de degradación depende de las diferentes enzimas amilolípticas que actúen. Estas enzimas pueden bien estar en la malta o añadirse de origen exógeno. En este último caso pueden ser las mismas que contiene la malta pero producidas por otro microorganismo o bien ser enzimas que no aparecen en esta forma. A mayor acción de estas enzimas, menor cantidad de azúcares fermentables quedará, de azúcares no fermentables, quedarán y por tanto también obtendremos una cerveza más seca. En el caso extremo son las brutipas, que tan de moda se pusieron el año pasado, y de forma comercial las enzimas que se suelen encontrar para elaborarlas son una mezcla de diferentes tipos de amilasas, entre las que podemos encontrar glucoamilasa, que se encargará de dejar glucosas libres de la cadena de almidón, como podemos ver en la imagen, la alfa-glucosidasa, la pululanasa y la alfa-amilasa. Estas dos últimas son desramificadores, así que lo que van a hacer es acelerar el proceso también para otras enzimas, al generar más extremos libres sobre los que puedan actuar. Más extremos libres en el sentido de carbohidratos más extremos donde estas enzimas pueden entrar a cortarlos. Si por el contrario buscamos una cerveza con mucho cuerpo, deberemos evitar la acción de este tipo de enzimas y por tanto realizaremos un macerado a altas temperaturas de forma que éstas ya no puedan actuar, con el fin de minimizar la acción de buena parte de las enzimas endógenas que contiene la malta y así que no se rompan estos azúcares y queden azúcares complejos no digestibles que nos darán ese cuerpo y sensación en boca. La adición de adjuntos también incrementará la cantidad de polisacáridos complejos y proteínas sin aumentar la cantidad de enzimas, porque hay que pensar que los adjuntos no están malteados, no tienen por tanto las enzimas activas y por tanto aumentará la cantidad residual de azúcares complejos no fermentables y con ello el cuerpo y sensación en boca.
Las oxidaciones son uno de los problemas más importantes o más grandes para el cervecero. Pueden darse en caliente durante el macerado o en frío tras la fermentación. Excepto en ciertos estilos en los que un poco de oxidación es necesaria, generalmente constituyen un defecto en la cerveza, dando malos sabores y aromas, incluyendo descriptores como el cartón mojado, la manzana verde por oxidación del alcohol, las pasas, las ciruelas o simplemente desvaneciendo el carácter del lúpulo. En este aspecto, la industria enzimática está avanzando más lentamente. Un primer enfoque que tomaron fue el de utilizar enzimas que consumieran el oxígeno, como la glucosa oxidasa, durante el envasado. Pero durante el macerado la cuestión es que también se dan este tipo de oxidaciones y se está investigando más en el uso de enzimas que consuman el oxígeno. Una familia de estas oxidasas que actúan sobre diferentes sustratos como la glucosa, hexosas o polifenoles. Y también en otras familias de enzimas como pueden ser la superóxido dismutasa o la peroxidasa, que estas son enzimas que contienen todas las células de los seres vivos y que se encargan de disminuir el potencial daño oxidativo de los radicales libres. Las polifenol oxidasas, de las que hemos nombrado anteriormente, tienen un potencial bastante prometedor y es que además de limitar la oxidación de los lípidos en el macerado por parte de la lipooxigenasa, que es otra enzima, y que evitan la actuación de esta porque consumen el mismo sustrato, el oxígeno. Así que nos permiten oxidar polifenoles en vez de lípidos, evitando así los malos sabores, pero además la ventaja que tienen, que era lo que iba, es la oxidación del polifenol. Y la cuestión es que esto los hace menos solubles y son más fáciles de eliminar durante el filtrado. Además, esta enzima es estable a temperaturas de hasta 78 grados y por tanto está activa durante un mayor tiempo en el macerado. Las levaduras son capaces de llevar a cabo series de reacciones metabólicas que terminan por aumentar la producción de ésteres, fenoles y con ellos los aromas frutados y especiados respectivamente. Así pues, el metabolismo enzimático de la levadura podrá producir una mayor cantidad de estos componentes aromáticos. La capacidad de retener estos y otros aromas mediante el uso de enzimas podría tener una gran aceptación entre los fabricantes de cerveza, especialmente aquellos que las hacen lupuladas, al desvanecerse rápidamente el aroma de estos lúpulos. Este nicho de mercado está siendo intensamente estudiado en la actualidad, pero una perspectiva diferente e interesante, prometedora, por decirlo de alguna manera, es la biotransformación. Y es que esta hace referencia a la interacción de un compuesto del lúpulo con enzimas de la levadura y cómo estos lo transforman. El caso de la biotransformación que vamos a ver es que el lúpulo contiene compuestos no aromáticos, pero dentro de esos compuestos hay aceites esenciales, dentro de su estructura hay componentes aromáticos. La cuestión es que estos compuestos son los glicósidos, a ellos viene unido un aceite esencial y esa molécula no es aromática, ¿vale? Pero lo que se ha visto es que la beta-glucosidasa de la levadura es capaz de romper la unión entre el glicósido, es decir, la glucosa, y el componente aromático, de esa forma liberando una mayor cantidad de componentes aromáticos y azúcares fermentables al mosto, e incrementando así pues el aroma y el potencial alcohólico.